¿Qué tienen en común? Unas risas enlatadas, un bostezo y un vídeo del hito atlético de Usain Bolt en los 100 metros lisos. La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió! ¡Lo consiguió de nuevo! La respuesta está en nuestro cerebro. Cerebro, 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 cerebro. En el cerebro del hombre y del mono hay unas neuronas denominadas neuronas espejo. Estas células cerebrales se activan cuando vemos que alguien hace algo. Esto es sencillamente increíble, pues estamos ante una herramienta poderosísima y ahora comprenderás por qué. Aprendizaje, empatía, lenguaje, intuición y conexión social son solo algunos de los campos donde se expanden de forma abismal los saberes. Pero empecemos por el principio. Desde hace siglos, grandes pensadores y filósofos han hecho grandes esfuerzos intelectuales por intentar entender, comprender cómo podíamos entender la mente de los demás. De hecho, esta ha sido una de las grandes cuestiones filosóficas de todos los tiempos, y ello demuestra que, de alguna u otra manera, intuitivamente estábamos vislumbrando, sin ponerle a un nombre, eso que muy recientemente pudimos bautizar como neuronas espejo. Sin ir más lejos, destacar una cita de David Hume. Las mentes de los hombres son espejos unas de otras. En los años 20, en Hollywood irrumpe y se masifica un género de cine mudo en blanco y negro que ya estaba jugando y atacando con genialidad nuestras neuronas espejo, 70 años antes de que éstas fueran finalmente descubiertas. Tuvieron gran fama y la gente salía agotada físicamente o con ganas de hacer locuras como las vistas en los largometrajes slapstick. Esta excitación o agotamiento contagiado por las escenas una vez más nos estaba demostrando la existencia de las neuronas espejo. En 1988, un grupo de neurocientíficos de Parma, en Italia, encabezados por Giacomo Rizzolatti, comenzó a trabajar en un experimento que se proponía desentrañar de qué modo las neuronas de la corteza premotora del macaco controlaban la acción de prensilidad. Prensilidad es a simples rasgos la cualidad de un apéndice u órgano capaz de agarrar o sujetar, en el caso del macaco, su cola prensil. El equipo se sirvió del método registro de una sola unidad, es decir, medían la actividad eléctrica de neuronas individuales. El trabajo desarrollado indicaba que las neuronas de la región cerebral F5 o área 5 del lóbulo frontal se excitaban con intensidad cuando el macaco realizaba acciones asociadas con la prensilidad. Pero unos datos provisionales mostraron que las mismas neuronas también se excitaban con el mero hecho de observar objetos asibles. Esto último sería el sustrato del gran hallazgo. Esta última idea despertó un mayor interés en los investigadores, pero necesitaban más datos para confirmar su hipótesis. En 1992, el equipo publicó un resumen del peculiar fenómeno que acontecía en la corteza premotora del cerebro del macaco, el cual, además de excitarse durante las propias acciones, algunas neuronas respondían a las acciones equiparables ejecutadas por el investigador. ¡Wow! En este primer artículo no se mencionaban aún las neuronas espejo, pero es en 1996 cuando finalmente se corroboraban las observaciones iniciales y se sugería la importancia de las neuronas espejo para la conducta humana. A finales de los años 90, estas neuronas fueron propuestas como una forma nueva y elegante de explicar la evolución del lenguaje, la empatía y el fundamento del autismo. Para el nuevo siglo, estas neuronas se habían convertido en las mediáticas protagonistas de infinidad de estudios que vinculaban las neuronas especulares en asuntos tan dispares como la esquizofrenia, pasando por el bostezo hasta la drogadicción,
las neuronas espejo estaban de moda. Pero lejos de relacionarlo con una moda, entendamos un poco mejor los aspectos que las hacen tan importantes, y casi todos ellos se pueden sintetizar en uno: aprendizaje. Aprender el lenguaje, aprender en general, aprender a entender a los demás o empatía, y un largo etcétera. Aprender el lenguaje, puesto que la mayor parte de las neuronas especulares se localizan en el área de Broca, relacionada precisamente con la capacidad para el lenguaje. Al escuchar a alguien o verlo gesticular, las neuronas espejo actúan en el área de Broca, así como las zonas encargadas de la movilidad de los músculos fonadores, como si fuéramos nosotros los que hablamos. Este fenómeno se produce ya a edades tempranas, por lo que su impacto en el aprendizaje de las habilidades comunicativas es innegable, y no en vano, un mal desarrollo de estas conexiones neuronales está directamente relacionado con la afasia y otros trastornos del habla. Pero por si fuera poco, las neuronas espejo, además de su importante papel en el ámbito motor y comunicativo, también son de suma importancia en el plano psíquico y emocional, ya que están conectadas con el sistema límbico. Así pues, cuando alguien expresa intenciones o acciones propias de una emoción, tales como una sonrisa o cualquier otro gesto, está comunicando y conectando directamente con el observador de dicha acción. Esto último tiene implicaciones muy poderosas. Lejos de atender a un contagioso bostezo, estamos ante un principio en toda interacción social, y se me ocurren muchos aspectos en los cuales hay influencia, ya que las emociones están fuertemente ligadas a nuestras acciones cotidianas. Se me ocurre, pues, que la persuasión, la seducción, saber vender, saber transmitir y otras muchas cualidades que no se enseñan en las aulas, pero que son de vital importancia en la vida diaria, también son en cierta manera dependientes de estas neuronas espejo. Las emociones son contagiosas, sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Acaso podemos controlar lo que nos influye y lo que no? Bueno, en esta parte empiezan a divergir las preguntas, y eso me encanta, pero calmaré esa euforia contando algunas curiosas observaciones, como por ejemplo el caso de un estudio donde se observó, luego de entrevistar a las personas que iban de público a programas de televisión donde eran forzadas a reírse, que tras un largo periodo, estas personas presentaban una mejor calidad de vida, estaban más fuertes y eran mucho más felices. Cuenta el famoso neurólogo hindú Ramachandran la historia de un paciente suyo que había perdido la mano en la Primera Guerra del Golfo. Al tocarle la cara, era capaz de sentir la mano fantasma, pero no solo eso. Cuando se le hacía observar a otra persona que era acariciada y o se le daban golpecitos en la mano, el paciente exclamaba sentir las acciones que estaba observando. Luego de examinar a otros pacientes se observó el mismo fenómeno, y es más, algunos de ellos incluso dijeron sentir alivio al observar un masaje. Pero volvamos a las aulas. En otro estudio, anterior al descubrimiento de las neuronas espejo, se observó que cuanto mayor era la afinidad entre el profesor y sus alumnos, estos imitaban inconscientemente más la postura de su profesor. Así pues, esta cualidad de imitación debe ser aprovechada desde la perspectiva educativa y complementada con una fuerte dosis de creatividad para rozar la excelencia. Y es que el estado emocional del aula depende en gran medida del profesor. Investigaciones lo han demostrado, y es que la comunicación no verbal, especialmente las expresiones faciales, permiten a los alumnos valorar en tiempo récord al docente que están observando. También se ha hallado una correlación entre niños más empáticos y con mayor competencia interpersonal. Esto último se explica porque la región encargada de representar los estados internos son los circuitos cerebrales que utilizamos para el autoconocimiento, los mismos que nos permiten entender a los demás. También se ha observado que las personas ciegas de nacimiento gesticulan durante el habla. En recientes estudios se ha demostrado cómo un funcionamiento anómalo de las neuronas espejo puede explicar el trastorno social conocido como autismo.
Los niños autistas desgraciadamente tienen déficit de esa capacidad conocida como intuición social, que nos permite atribuir pensamientos o intenciones a otras personas y así predecir su conducta. Sin embargo, el hallazgo de esta correlación con las neuronas espejo es un gran avance, puesto que con la ejecución de sencillas técnicas basadas en la enseñanza y entrenamiento de la imitación o la simulación de juegos, se puede lograr que niños autistas reduzcan considerablemente sus problemáticas sociales. Con todo esto, concluyo el vídeo. Decir que las neuronas espejo, si bien han sufrido una quizá desproporcionada marea de soluciones divinas, son en realidad un hallazgo revolucionario que nos está ayudando y nos ayudarán a entender muchas cuestiones y sobre todo brotarán otras grandes preguntas. Ahora que conoces las neuronas espejo, úsalas para el bien y contagia al mundo con tu sonrisa. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.